Pues muchas gracias por venir. Yo creo que tenemos una excelente oportunidad hoy de algo muy entusiasta. Vamos a conocer a una persona que para muchos de vosotros es una primera oportunidad. Para nosotros que ya tenemos dentro de la casa es alguien que nos alegra mucho de volverlo a ver. Carlos Pacheco es un gran profesional y el dibujante Marvel más reconocido en España. Yo creo que es una persona que ya os va a contar un poco su experiencia. Ya nos hemos tenido la oportunidad de tenerles en la casa anteriormente y oírle su experiencia y lo que él ha vivido como un español profesional que se ha destacado internacionalmente en el sector y que con su profesionalidad España pues es una de los aportes a esa marca España y a todo lo que hacemos que nos da valor. Personas como él es un ejemplo de las cosas que nosotros en España debemos tratar de promover y creo que es un gran ejemplo de gente, chicos jóvenes como vosotros que estáis interesados en conocer ese mundo del cómic, de la animación, del dibujo animado y todo lo que hacemos pues está vinculado a muchas profesiones que hacemos en esta casa. La Universidad ESNE es una escuela especializada en el diseño, la tecnología y la innovación y dentro de ella hay carreras universitarias de gráfico, interiores, moda, videojuegos y animación este año que ya comienza el primer grupo de animación que también pues va a incurrir hacia un grado universitario. Así que para nosotros es un placer tener a Carlos Pacheco hoy entre nosotros. Creo que tendremos la oportunidad de interactuar con él. Ya vais a ver que no os vais a aburrir ni un segundo a lo que vamos preparando un poco las imágenes que vamos a presentar, que Carlos ha traído. Y bueno, va a ser una presentación y una conversación informal, de que tengamos la oportunidad de conocer a este gran profesional y para nosotros en ESNE es un placer tenerles otra vez a Carlos Pacheco. Carlos, bienvenido a ESNE. Muchas gracias, Rafael. Y muchas gracias espero que sepamos todos agradecer y darle un gran aplauso de bienvenida a Carlos Pacheco. Están puestos ya, ¿no? Bueno, buenos días y disculpar que haya llegado un poco tarde, una hora tarde casi, pero bueno, Madrid es así, es una ciudad maravillosa pero que tiene estos inconvenientes, de vez en cuando hay un accidente en la M30 y eso nos obliga a tener que replantear las cosas. Rafael, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a estar en tu centro universitario con todos vuestros alumnos y con alumnos vecinos. Para mí es un absoluto placer, como digo, el poder estar aquí y bueno, espero que no sea la última ni mucho menos, que podamos establecer una colaboración más o menos constante y que lo que en principio puede ser una charla informal se vaya convirtiendo con el tiempo en algo más académico, por así decirlo. De todas maneras, tampoco me parecía el momento adecuado de hacer una charla excesivamente formal. Y lo que pretendo esta mañana es haceros ver que, bueno, yo soy dibujante de cómics, pero soy dibujante de un tipo de cómics particular que es el cómic de superhéroes. Supongo que muchos de vosotros no habréis leído cómics de superhéroes, pero sí sabéis quiénes son los superhéroes, sobre todo en los últimos años. Estos personajes pululan por las pantallas de cine un par de veces o 3 al año. Todo el mundo ya hoy día sabe quién es Stan Lee, sabe qué es Marvel Comics, sabe qué es un poco menos DC Comics. Hay mucha gente todavía que dice Superman, sí, ese personaje de Marvel. Error, epic fail. Superman no es de Marvel. Batman tampoco, pero bueno. Se conocen, se sabe quiénes son. Y lo que sí quiero dejar claro, más o menos, es que qué es hacer un TV de superhéroes y qué es ser un dibujante de superhéroes. Los superhéroes son unos personajes transmedia que, como digo, todo el mundo conoce hoy día gracias al cine, gracias a los dibujos animados, la televisión, pero que nacen en un formato muy particular que es el cómic, que es el comic book, es un panfleto de 30 páginas que se publica esencialmente en Estados Unidos y que a partir de ahí se diversifica por todo el mundo.
Los superhéroes nacen en el año 38 con Superman, como casi todo el mundo que es aficionado a este tipo de cosas sabe o debería saber, pero el gran error que se suele tener cuando se es aficionado y se es dibujante o se quiere ser dibujante y se quiere formar parte de este mundo del cómic de superhéroes es pensar que nuestro trabajo consiste en hacer algo así. Es decir, señores con cara de enfadado, con unas explosiones muy grandes, todos corriendo hacia adelante, o algo así. De nuevo, personajes en posición más o menos chula, que reconocible, desarrollando ese potencial físico en toda su gloria. Eso está muy bien, eso hay que hacerlo, porque esta es la parte cool, la parte guay. Pero, y es la parte que muchos aficionados, sobre todo la gente más joven, es la que espera recibir. Pero eso no es lo que hacemos. De hecho, si quieres ser dibujante de superhéroes, intenta que tus personajes se parezcan más a esto. Es decir, que los personajes sean personas, que a pesar de esos trajes y a pesar de ese poder, pues coman, charlen, jueguen. Esa señora enseñe su pechamen, que para eso lo tiene. Bueno, es muy divertido, se llama Power Girl, era la prima de Superman. Y tenía Superman le diseña el traje y le pone una P aquí, y ella se lo quita. Dice, mira, y con la P, y el hueco que se le queda se acabó convirtiendo en el símbolo del personaje. Igual que la S de Superman, bueno, el canalillo de Power Girl se acaba convirtiendo en su propio símbolo. Como digo, a lo que debemos estar preparados los dibujantes de superhéroes para convertirnos en dibujantes de superhéroes. Tenemos que dibujar lo uno y tenemos que dibujar lo otro, porque es un universo de ficción, pero que intenta semejarse a un universo real. Por lo tanto, los personajes no pueden estar como Wolverine, como lo ves, ¿no?, constantemente enfadados, con las garras sacadas y con cara de pocos amigos. Tienen que hacer cosas, y tienen que hacer cosas que hacen los seres humanos. Y además se tienen que mover por ese entorno en el que se mueven los seres humanos. Este era yo cuando tenía 10 años, o 9, o algo así. Yo desde siempre quise dibujar superhéroes. Y bueno, aquí está la prueba. La técnica absolutamente rudimentaria, un bolígrafo Bic, supongo, Bic naranja o Bic limón, que dice un amigo mío, y rotuladores o cera o cosillas, lo que había. Poco a poco vas contactando con gente, vas aprendiendo, porque una de las cosas que en mi generación no pudo disponer es de las facilidades académicas que hoy disponéis vosotros, el poder desarrollar y el poder aprender de profesores, de expertos, disponer de una tecnología que os ayude, sino que tenemos que aprender por puro ensayo-error. Pero bueno, poco a poco me fui metiendo en la profesión, empecé a trabajar con la editorial española que traducía los tebeos Marvel, ya aprendí un poquito más, seguí haciendo esa visión de los superhéroes, estilo pin-up, que se mueven hacia adelante, activos, etcétera, etcétera. Aquí no se podía hacer otra cosa más que hacer portadas o hacer póster, porque los tebeos ya venían hechos de Estados Unidos, no podíamos modificar demasiado. Pero con todo y con eso yo intentaba hacer algo, darle un toque, hacer algo distinto. Como veis aquí es una portada de 4 Fantásticos, pero sin embargo los 4 Fantásticos no están presentes, lo están sin estar. Es un cartel, están en un cartel que anuncia una película, una supuesta película, todavía ni se soñaba con que se hiciese película un día. Pasé a la Marvel británica, me llevaron de allí y me encargué de hacer unos personajes un tanto horrorosos, como veis, y absolutamente desconocidos. Los siguen estando desconocidos. Ahí pasa algo. Y no le tapes la cara, hombre, el pobre. ¿Qué culpa tiene? Nació así. Y bueno, pues con todo yo intentaba darle una de las cosas que yo siempre he intentado, a pesar de esta visión heroica de estos personajes, yo siempre he intentado que tengan su propia personalidad, que sean identificables, etcétera. Algo pasa ahora. De Marvel Inglaterra paso a Estados Unidos ya directamente,
y me encargo de una colección. Bueno, hago flash. Voy a intentar hacer un pasar muy rápidamente por algunas cosas que he hecho y centrarme más en otras más específicas que me interesan, que creo que pueden interesar mucho más como personas interesadas en el arte que sois vosotros. Hago una serie, como veis todavía las portadas tienden a esa espectacularidad, innovatez. No sé qué pasa. No sé qué ocurre, algo mal. Vale, gracias. Ahora. El desarrollo de los personajes, como digo, la manera de enfocarlos es tendiendo a esa espectacularidad absoluta, es haciendo una película, entre comillas, de acción, pero con todo, insisto, intento darle al personaje. El personaje de Bishop no tiene nada que ver el que me dan con el que yo intento hacer. Yo intento pensar un poco cómo debería ser este personaje. Empiezo a intentar conectarlo con películas que me gustan, como Mad Max, como Centauros del Desierto. Intento transformar de ese rapero que me dan inicialmente con el pelo rizado en un personaje que sea distinto. Este personaje, si alguno habéis visto la última película de X-Men, la de Días del Futuro Pasado, es Bishop, sale en esa película. Trabajo muchísimo el villano de la serie. Curiosamente, casualmente, esto lo hice en el año 94. Es el año en la que se estrena The Crow, el Cuervo, la película de Brandon Lee, inspirada en el cómic de James O'Barr. Y precisamente el villano de este cómic acaba pareciéndose mucho al villano de Crow, pero por pura sinergia. Muchas veces los autores confluyen como consecuencia de la estética del momento y curiosamente cuando fui a ver la película ya había hecho el TV, me sorprendió el gran parecido que había entre ambos personajes. Hice aquí algunas bromas. Los que conozcáis a Steve Urkel sabéis quién es el señor Winslow haciendo de policía. Estos son bromas que hago de vez en cuando para divertirme. Si estás aburrido, tienes que dibujar una cara, bueno, pues dibuja la primera cara que se te ocurre y como veréis hay muchas cosas de estas aquí. Ahí tenéis a Phil Winslow en vestido de policía. De ahí paso a Excalibur, un nombre que no en Madrid hoy día no es muy bien recibido. Y una de las cosas que hago es cambiar el diseño de Rondador Nocturno. Lo transformo, le añado la espada, lo convierto en una especie de sátiro, de elfo, de medio pirata. Él es un personaje muy aficionado a las películas de Douglas Fairbanks, de Errol Flynn, entonces pues lo convierto en un trasunto de esos personajes y la verdad es que el personaje funciona muy bien, el diseño funciona muy bien. De ahí paso ya a una serie de proyectos que me van encaminando hacia una colección de las que yo siempre había querido hacer. Antes hago X-Men, pero no voy a poner nada de X-Men porque en aquella época yo intentaba sobrevivir en la industria. Éramos los primeros, los que empezamos, éramos 3 autores españoles los que empezamos más o menos al mismo tiempo y lo que intentábamos era que la editorial confiase en nosotros, que nosotros éramos unos más del staff de autores que ellos podían disponer. No podíamos dar todavía notas disonantes porque eso significaba el arriesgarnos a que ellos estuviesen descontentos. Entonces tenemos que jugar a la música, bailar según la música que ellos mismos nos tocaban. No podíamos todavía tener una voz excesivamente personalizada. Por eso digo que en esos trabajos yo todavía no intenté hacer nada muy particular. Pero ya cuando paso a Avengers Forever, a esta colección que es una colección de los Vengadores, pero que no es la colección principal de los Vengadores, sino que era una maxi serie de 12 números en mejor papel, tapas de cartón. El diseño intentamos que fuese distinto, ¿veis? Es una A, aquí quizás se ve mejor, unas diagonales que incluyen el dibujo en una A. Las portadas son distintas. En esta, por ejemplo, intenté hacer una broma. Una de las cosas
a las que se le acusa al cómic es de sexista y de que normalmente trata a la mujer. Hay algunos dibujantes que tratan a la mujer casi como un objeto, un proceso de cosificación femenina. Y no es que se le acuse, es que es cierto, es que hay mucha gente que hace literalmente eso. Una de las cosas muy habituales que hacen este tipo de dibujantes, que son los más jóvenes y tal, es dibujar a la chica protagonista que ha estado 5 meses en un calabozo prisionera y está con el pelo recién salido de peluquería, con la cadera torcida, sexy. Bueno, pues aquí yo quise hacer una respuesta a ese tipo de portadas, ¿no? Es decir, donde los personajes están, aunque ella esté en el centro, pero los personajes están en una actitud un tanto más realista, digámoslo así, de la que habitualmente se encuentra en este tipo de secuencias. También es un homenaje a las portadas de BDSM de los años 50, de Eric Stanton o Willis. Dibujé el villano principal de la serie en la portada con una serie de estatuas, cosa que no es lo que uno se espera encontrar en este tipo de portadas. Y aquí vemos al Capitán América en un mundo futuro que está destrozado y tal. Es interesante, os he puesto esto porque, como veis, las portadas están coloreadas por ordenador. Hasta esta época el ordenador no se utilizaba en los cómics. Todo el proceso era digital, pero de dedos, no de ordenadores. Pero curiosamente, en aquella época, la gente, los técnicos que podían usar un ordenador no eran coloristas y los coloristas no eran técnicos en ordenadores. Entonces se hacía un proceso absolutamente absurdo que era contratar a un colorista para que hiciera el color manual y después se le daba a los infográficos y ellos eran quienes interpretaban el dibujo que el colorista había. O sea, una cosa que hoy día es impensable. Como veis, para mí, personalmente, la capacidad creativa, aunque aquí la línea está tapada, la capacidad creativa del verdadero artista, es decir, del colorista, es muy superior a la de los infográficos, que eran técnicos en ordenadores, pero no eran necesariamente artistas, ¿no? Aquí tenemos que aprender, tenemos que dibujar montones de cosas que no son las habituales, las que la gente se espera encontrar en un cómic de superhéroes, sin embargo existen, ¿no? Llevamos a los personajes a los años 50, hay que dibujar en una feria, en una convención republicana del Partido Republicano, aparece Nixon rodeado de extraterrestres, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues dibujamos una feria, gente vestida de los años 50, como veis en la viñeta central hay un niño con un perro, que son unos trasuntos humanos de Charlie Brown y Snoopy. Y el cartel está tapado, repito, es un TVO Marvel, pero pone Smallville Republican. Entonces es un guiño a DC, que era la que publicaba cómics en los años 50. Pues Marvel estaba un poco de capa caída, nunca mejor dicho. Y llevamos a los personajes al oeste. Hay que aprender a dibujar caballos, hay que aprender a dibujar sombreros, gente, incluso el simple detalle de la viñeta de arriba de dibujar un Colt. Tienes que aprender, tienes que informarte. Hablo también de una época en la que todavía Google no existía. Hoy día te entras en información, entras a buscar información y es facilísimo acceder a cualquier cosa que quieras. En aquel tiempo tenías que recurrir a fotografías, libros, etcétera, etcétera. Unos personajes del futuro, unos vengadores del futuro, algunos que existían, otros no, rediseñados y actualizados y otros inventados para entrar en la serie. Incluso diseñamos un nuevo Capitán Marvel, que era un personaje que existía. El que existía es esa imagen irreal que se ve con los brazos cruzados arriba, y utilizamos a su hijo, que era un señor con coleta, con pelo blanco y coleta y cazadora roja que existía, y lo transformamos en otra cosa algo más interesante, ¿no? Partí de Marlon Brando en Julio César para darle el aspecto físico, y el personaje funciona también, que llegó a tener su propia serie. Os hablo mucho de referencias visuales cinematográficas porque es cine y cómics, son dos medios que nacen en el siglo XX, son dos medios que nacen más o menos al mismo tiempo, y las referencias y las otras bases de información de uno a otro son casi constantes. Después de Avengers Forever paso a Cuatro Fantásticos. Ya había trabajado en Cuatro Fantásticos antes,
cerrando la colección clásica, la original. Marvel quiso sacarla de nuevo y cerró la original. Esta es la última portada de la colección clásica de Cuatro Fantásticos. Y esta es la primera de la nueva. La primera portada de mi etapa, ya Marvel había sacado algunos números. Y intento, en homenaje a mí mismo, intento utilizar un personaje que Marvel sacó, vete tú a saber por qué. En los años, a principios de los 60, era un señor muy malo que se llamaba Esteban Diablo y era de Zaragoza, con ese. Entonces, era un alquimista y bueno, me parecía que era un personaje muy chorra, muy perdido que estaba por ahí, pero me pareció que era que estaba obligado a utilizarlo porque también fui guionista de esta etapa. En aquellos tiempos hacía mis guiones y hacía guiones para otros autores. Entonces utilicé un símbolo de la alquimia, era la cruz amada, la utilicé en esta portada, el personaje está en un plano cenital y crea con la capa que tiene Raruna, hace una especie de cruz amada, pero bueno, Marvel me pidió que la quitara por las connotaciones nazis que tiene, aunque en realidad bueno, no tenía nada que ver con los nazis en este caso. Hago un diseño de los personajes. Si os fijáis, ese diseño previo de los personajes tiene unas rayitas que están hechas con lápiz en el diseño de los dos primeros. En aquel entonces estaba ya de moda el que los personajes llevasen cosas raras en los trajes. Es decir, no podía ser un trozo de tela azul, sino que tenía que tener unas líneas, tenía que tener... Por una cuestión simplemente de diseño, de actualización de los personajes. Yo lo hice con ellos, pero me pareció que era absurdo y finalmente lo eliminé y me dediqué a dibujar a los personajes como siempre los había conocido. La serie se ambientaba muchísimo en el entorno familiar, era una serie, los Cuatro Fantásticos son una familia y bueno, pues el entorno cotidiano neoyorquino, calles, despachos de abogados, pero con todo y con eso llevaba a los personajes al espacio, como veis, incluso arriba en una casa de Kansas, y al mismo tiempo la acción transcurre en una biblioteca, en una especie de estación espacial llamada Alejandría, que es un homenaje a la biblioteca de Alejandría, con un señor que preservaba el conocimiento humano en ese lugar, ¿no? A salvo de los propios humanos. Aquí tenéis al amigo Esteban Diablo haciendo sus maldades. Explosiones, intentamos, como digo, Slugfest. Un Slugfest es un festival de hostias, así de claro y de sencillo. O sea, el malo, buenos y malos dándose piñas a cascoporro, como veis aquí. Esta es la parte que a mí menos me divierte, porque es muy complicada de dibujar. Llega un momento en que ya no sabes cómo dar los puñetazos. Hay un dibujante amigo me decía hace poco que lleva 2 años trabajando en superhéroes y me dice, llevo 2 años dibujando hostias y ya no sé cómo dibujarla. Digo, espérate a llevar 20 que te vas a enterar. Hay que modificar, porque sobre todo lo que hay que intentar es no repetir fórmulas y no repetirte a ti mismo. Pero bueno, siempre se acaba encontrando esa fórmula. Intentar recuperar a personajes clásicos de la colección que están desaparecidos, como era Galactus. Incluso crea algunos nuevos, como ese señor Abraxas, y también en la serie aparecían niños. Como digo, es una serie familiar de una familia y la presencia de los niños es importantísimo. Importantísima. Este señor era un señor que le da miedo a los niños, es una especie de lobo feroz. Como veis, hay que dibujar absolutamente de todo. Tienes que dibujar ciudades, tienes que dibujar entornos, hay que dibujar... Tienes que aprender a dibujar absolutamente de todo, la cantidad de recursos, porque tú nunca sabes en qué escenario te vas a mover. Tienes que ir aprendiendo constantemente, pensar que precisamente lo que interesa del cómic de superhéroes es el hecho de que no sea un mundo cerrado, sino que cualquier cosa puede ocurrir. Después de Cuatro Fantásticos dejo Marvel y me paso a una colección independiente que se llama Arrowsmith. Arrowsmith es una colección inspirada en la Primera Guerra Mundial con elementos de fantasía.
Si alguna sabe quién es Stanley Kubrick y ha visto Senderos de Gloria, pues sería algo así como mezclar Juego de Tronos con Senderos de Gloria. Una locura, pero que funcionó muy bien. Esta es la portada del tomo recopilatorio. Tan guapos en sus uniformes. Me gusta la traducción italiana, il fascino de la divisa, ¿no? La fascinación del uniforme, ¿no? O algo así. Este es el dibujo a tinta, solamente la línea, sin el color. Esta es la portada del número 1. Y aquí los vemos, esta es una de las primeras páginas, y vemos a los protagonistas que están abajo, que es el chico rubio y su amigo el morenico, viendo a esos pilotos pasar. En ese universo los pilotos no llevan aviones, llevan unos dragones sobre su hombro. La serie consiste en que es un mundo en el que en lugar de haber ocurrido una revolución industrial, ocurre una revolución magia. La magia realmente existe. Todos los elementos mágicos que nosotros conocemos de los cuentos tradicionales, etcétera, son reales, están ahí, pero es aplicado, toda esa magia es aplicada al funcionamiento del mundo real. Es utilizada como se usa en nuestro mundo la ciencia. Ahí se produce esa combinación de ciencia y magia. Hay personajes mágicos, como veis, hay hadas, hay trolls, etcétera, etcétera. Pero todo tiene que estar hecho desde una manera muy cotidiana. En ningún momento intentamos que la magia sobrepasara a esa cotidianidad, sino que nuestra primera obligación, esta serie la hice con mi amigo Corbusier, con quien había hecho Vengadores, y en todo momento lo que intentamos es que la serie tuviese un tono realista a pesar de la fantasía. Uno de los grandes problemas que teníamos que yo tenía a la hora de encontrar las referencias para esta serie, era que en la Primera Guerra Mundial existía la fotografía, pero todavía no estaba popularizada. No es como el caso de la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo conoce fotografías, cientos de fotografías de cualquiera de los frentes, películas, etcétera, etcétera, de donde recoger referencias. En el caso de la Primera Guerra Mundial, la segunda década del siglo XX, la fotografía existía, no estaba popularizada, y eso dificultaba el conseguir referencias. Hay que tirar de donde las hay, y son películas sobre el tema. Como antes cité Senderos de Gloria, pero incluso en el propio cine nos encontramos la posibilidad de acercarnos a esas referencias. El primer número de Arrowsmith ocurre en su ciudad, en su pequeño pueblo, es un entorno urbano. En el segundo el personaje ya se alista y se va a Nueva York para de ahí tomar el barco hacia Inglaterra, hacia Francia, para entrar en el frente. Esta portada es la portada del segundo número, es un homenaje al Padrino. Si alguno habéis visto El Padrino 2, la llegada de Vito Corleone al puerto de Nueva York, a la isla de Ellis, si no lo habéis visto, ¿qué hacéis que no lo habéis visto? Es los emigrantes entrando en la isla de Ellis con esa estatua de la libertad que es distinta de la de nuestro mundo, con el personaje volando al lado. Y vemos que los inmigrantes, en este caso, además de una pareja normal, como veis abajo, un señor con una gorrita y tal, pues hay un conejo, hay un elfo, hay un ser de madera, hay un sátiro, hay un troll, hay un enano abajo. O sea, podía estar Fievel incluso, ¿no? Si lo habéis visto. ¿Veis? El desarrollo de las páginas no tiene nada que ver con el dibujo habitual de superhéroes. No es una serie de superhéroes, pero es una serie para el público de superhéroes, porque está contada con los códigos que el público de superhéroes conoce y comprende. No es una serie, aunque tiene muchas referencias europeas, pero no es una serie hecha para un público distinto. A esta serie se acercó un público y encontraba un poco de distancia debido a que, como digo, aunque no tenía nada que ver con los superhéroes, sí estaba hecha para ese público. Y el comportamiento de los personajes, la manera de narrar, en cierta manera todavía está muy conectada con el universo superheroico. Pero, vuelvo a insistir, la estética de la propia serie es completamente distinta, ¿no? Como veis, había que buscar referencias de cómo eran los soldados en aquella época. Aquí lo vemos al protagonista ya volando por primera vez sin el dragón. El dragón es lo que le permite controlar el vuelo. Se produce una sinergia entre el dragón y el personaje.
Aquí ahora lo vemos en Nueva York, está en Nueva York, hay que dibujar el ambiente neoyorquino. Hay salones de baile, muy Titanic. Escenas de baile, restaurantes, gente tomando copas, como digo, es decir, uno de los grandes problemas que tiene, quiero insistir mucho en esto porque es así, o sea, si quien quiera entrar en este mundo, cómic, animación, dibujos animados, lo que sea, tiene que saber que tiene que intentar controlar el mayor número de recursos de dibujo posible. No se trata de, como me gustan los superhéroes, dibujo superhéroes y ya está, sino que tienes que aprender a dibujar absolutamente de todo. Yo no tenía, cuando yo dibujaba aquellas páginas que habéis visto al principio, cuando yo tenía 10 años, yo no sabía que al final esto era lo que iba a dibujar y que además era esto lo que me gustaba dibujar. Trajes de época, personajes hablando, entornos urbanos. Por ejemplo, aquí estas anguilas gigantescas o estas serpientes marinas son el equivalente de los submarinos, de los protosubmarinos de aquella época, ¿no? Entonces hay que dibujar un barco, al interior del barco, una cabina, la típica escena de amor de Titanic, una muerte que ha habido en una lucha, el entierro, el cura ahí, el ataúd cayendo al agua, veis el barco llegando. Y como decía antes, había que buscar las referencias donde las había. Aunque os suene raro, si yo os digo que mi infancia fue británica, diréis, ¿de dónde coño ha salido si tú tienes acento de Cádiz que no puedes con él? Pero es que es así, o sea, mi infancia fue muy británica porque yo crecí al lado de Gibraltar y todos los productos con los que mi madre me alimentaba, me lavaba, etcétera, etcétera, eran británicos. Yo recordé para esta escena, que es una de las escenas más emotivas de la colección, donde el personaje estaba al lado de su amigo que había perdido las piernas y el brazo. Estaba charlando para encontrar estas referencias de cómo era un hospital. Todavía no existía The Nick, que es una serie excelente que están poniendo ahora en televisión. Entonces empecé a tirar mentalmente de una película que había visto cuando yo era un chaval, que se llama Johnny cogió su fusil. Si veis en el lado derecho hay un ángel que está echando una especie de polvo mágico sobre una cama que está tapada, y en la segunda viñeta se lo está llevando, se está llevando su alma. Es un homenaje a Johnny, cogió su fusil. Empecé a indagar cómo eran los hospitales en aquella época y de repente recordé que yo de pequeño, mi madre usaba un jabón que se llamaba Lifebuoy, que era jabón de ácido carbólico, muy británico, y que tenía este anuncio. Y lo utilicé, como veis, de referencia para esta secuencia. Había que buscar las referencias donde se podían. Además es una de las partes más bonitas de nuestro trabajo, porque acabas convirtiéndote en un experto de todas aquellas cosas en las que... Yo cuando fui por primera vez a Nueva York, me sorprendió que tenía la sensación de haber estado allí, de que ya lo conocía, lo había dibujado tantas veces, había dibujado esas calles, había mirado tantas escenas, había mirado tantas cosas, que prácticamente lo conocía. Insisto, hay escenas de acción, batallas, etcétera, etcétera. Esto es otra portada. Hay que reconstruir un pueblo prusiano, un pueblo de la época. Estos son escenas de color. Pues aquí se va a producir un bombardeo, pero hay que conocer la anatomía, no solamente la perspectiva, el dominio de la perspectiva, sino también la anatomía de la época, o el París, un París transformado. Veis la Torre Eiffel detrás, y cómo, por ejemplo, el dragón que está volando, que sería el equivalente de los dirigibles, son animales que protegen el cielo, está por detrás de la Torre Eiffel, es decir, es gigantesco, ¿no? Y esta es la última página del personaje sobrevolando sobre París. Cuando había que dibujar París, vuelvo a repetir, tenemos que dibujar el París de 1915. Entonces hay que coger las fotografías que tenemos hoy e ir quitando edificios que uno cree que no encajan en la época, para ser fiel. El editor me decía, no hace falta, es un universo de fantasía. Sí, pero si no hubiésemos sido cercanos a la realidad, la serie no hubiese tenido ese punto que tuvo de conexión con nuestro mundo, con todo lo que pasó, y hubiese sido una serie de fantasía con elementos bélicos en lugar de ser una serie bélica con elementos de fantasía. En aquel tiempo, para no perder el contacto con el mundo de los superhéroes, me dedico a hacer portadas,
para no alejar mi nombre del mercado superheroico. Pero son portadas que, como veis, tienen un toque distinto de las portadas habituales. En particular esta, el editor no quería publicarla, porque decía que estando al revés, que esa imagen al revés, al poner el nombre de la colección reflejado, estaría al revés, y que los libreros serían un lío y no sabrían cómo ponerlas. Pero bueno, al final fue elegida la mejor portada del año, con lo cual el hombre estuvo encantado. Me dedicaba a hacer homenajes a Norman Rockwell, que es uno de mis artistas favoritos. De hecho, en esta portada, el número 55 de la JSA, pues son los personajes de la JSA y un grupo de niños delante de Papá Noel, personaje absolutamente Norman Rockwelliano, y esta era la portada final. Dice, wow, Catwoman necesita un afeitado. Y por supuesto esta, que es la portada que se ha convertido en un santo y seña de DC Comics. En cada Thanksgiving, en cada Día de Acción de Gracias, la publica todos los años. Esta portada no es un homenaje, es un fusileo directo del cuadro de Norman Rockwell del Día de Acción de Gracias. Cuando la publicamos tuvimos que pedir permiso a los herederos de Norman Rockwell, lo dieron, lo permitieron sin ningún problema, por eso se pudo publicar. Y como veis, pues es un homenaje de nuevo a la chica de los pechotes, por ahí. Y Superman, que está diciendo que pido, ¿pecho o pechuga? Perdón, ¿pechuga o muslo? Pechuga o muslo. Estoy así que no sé, no tengo muy claro por qué decidirme, ¿no? Después paso a hacer Green Lantern, que era una colección que se había cancelado años atrás, y con el guionista con el que había hecho otra serie que era JLA, JSA, estábamos en San Diego, en Estados Unidos, en la convención, y bueno, pues la colaboración que hicimos fue muy satisfactoria por ambas partes y bueno, ¿por qué no trabajamos juntos? Bueno, pues vamos a hacer Green Lantern, pero si está cancelado, pues por eso. Así que hicimos Green Lantern, que os cuento un secreto, técnicamente, o sea, si conocéis el universo de DC Comics, oficialmente el universo de DC Comics son Superman, Batman y Wonder Woman. Mentira. Wonder Woman no es el tercer personaje para la editorial. El tercero es Green Lantern. Lo que pasa es que, bueno, queda mejor esa tríada de personajes de Superman, Batman y Wonder Woman. Entonces, para DC, tener a Green Lantern cancelado era un problema. Entonces le dijimos que, bueno, vamos a sacarlo, vamos a intentar hacer resucitar al personaje. Y a mí se me ocurrió una cosa, que yo no sé cuántos de los que estáis aquí os habéis dado cuenta. Esta es la portada del número 1, la colección se convirtió de nuevo también en número 1, de haber estado cancelada se convierte en número 1 en venta. Y de nuevo DC no quería hacerlo, ella no quería, DC no quería. Pero le dije que qué mejor manera de hacerle ver a la gente que DC confía en la popularidad del personaje, que era capaz de hacer esto. La portada no tiene logo, la portada no tiene el nombre del personaje. Sin embargo, todo el mundo, nunca he encontrado a nadie que me diga, oye, no le pusiste el nombre a la colección. Claro que no. Tenía todos los símbolos del personaje. Tenía el anillo, tenía el símbolo del pecho, tenía la máscara, los ojos, tenía todo lo necesario y el color verde que lo domina. Tenía todo lo necesario para saber que la portada era una portada de Linterna Verde, de Green Lantern. Por lo tanto, colocarle el nombre hubiera sido redundante. De esta manera se le hacía ver al público, al lector, que DC confiaba tanto en este personaje, en esta colección, que ni siquiera le ponía el nombre. Y como digo, la colección funcionó y la portada funcionó también, que todavía no he encontrado a nadie que me diga que la colección no tiene el nombre del personaje. Tiene el número 1, tiene los autores y nada más. De ahí paso a Superman, que en el año 2007, con el estreno de Superman Returns, y hago una reconstrucción de la portada del número 1 de Superman, de Action Comics, que es una portada clásica que conoceréis mucho, que es Superman levantando un coche y los que están en el interior, como si fueran ladrones, van corriendo. Lo que hago no es redibujarla, sino lo que hago es cómo habría sido esa portada si se hubiera hecho hoy. Entonces, bueno, pues dibujo el coche completamente destrozado, hago esto. Y cuando lo hago me di cuenta de la eterna pregunta de los cómics,
que yo no sé si algunos de vosotros se la ha hecho. ¿Por qué lleva Superman los calzoncillos por fuera? Es una pregunta que ha traído a los críticos y a los analistas del mundo del cómic de cabeza durante décadas. Bueno, pues esta me lo explicó, esta portada me lo explicó. Si os fijáis, es que yo tengo un problema, que mi cerebro es mucho más inteligente que yo. Entonces, a veces hace cosas por su cuenta y yo después me di cuenta después, digo, hostia puta. Si veis, el coche es un amasijo de tuercas, de hierros, etcétera, etcétera, pero que tiene dos ruedas a los lados. Si os fijáis, simbólicamente las ruedas funcionan como si fueran la pesa de un forzudo de circo de principios de siglo, de aquellos señores calvos y con bigotes que levantaban pesos, que eran bolas. Sin darme cuenta, y os lo aseguro, o sea, en ningún momento tuve eso en mente, dibujé a Superman levantando una pesa de aquellos forzudos de principios de siglo. Entonces me di cuenta que los forzudos de principios de siglo iban vestidos así. Llevaban una especie de pijama raro y unos calzoncillos por fuera. Bueno, pues Superman es exactamente eso, un forzudo de circo de principios del siglo XX. Aquí tenéis la línea, en negro en aquellos tiempos colaboraba con Jesús Merino, que hoy día es dibujante, era mi entintador, somos amigos, hemos trabajado juntos durante 11 años. Esta es la primera página de Superman. Las braguitas de Lois Lane tuvimos que ponerlas más grandes porque DC no quería, eran un poco más pequeñicas. Por aquello de la cosificación y eso, pero vamos, una chica que se levanta por la mañana en su casa, que lleva una camiseta de publicidad, ¿veis? Daily Gable, perdón, Daily Planet, uy, lo que he dicho. Daily Planet, que es pues una camiseta de publicidad de la empresa donde trabaja, pues se puede poner un pijama de Victoria's Secret o una camiseta de publicidad. Bueno, pues Lois se pone la camiseta de publicidad. La ciudad que veis arriba es Metrópolis. Todo el mundo identifica Metrópolis con Nueva York. Error. Metrópolis es Toronto. Los autores Jerry Siegel y Shuster eran canadienses, eran de Toronto y se inspiran en esa ciudad para crear Metrópolis. Sin embargo, bueno, todo el mundo tiene claro que Metrópolis es Nueva York, entonces hay que dibujar a Superman luchando en Times Square, el equivalente de Times Square porque no es Nueva York, pero básicamente es igual. Como veis, hay referentes visuales reconocibles absolutamente, aunque aquí probablemente con la definición no se vea muy bien. Pero bueno, pues se ve una especie de McDonald's raruno porque la M está al revés, sencillamente porque no se puede utilizar la M de McDonald's sin pagarle. En lugar de Lion King está The Tiger King en los teatros, en fin, ese tipo de cosas. Que un Levi's con B en lugar de con V. Y el símbolo de la película de Superman Returns que se estrenaba ese mes en el que salía. En lugar de Aida ponen Daida, o sea, en los teatros, siempre ese tipo de bromas para dar esa sensación de realidad pero no tener que pagarle a las marcas publicitarias. Una cosa que hice, Superman es un personaje que yo cuando trabajo en una colección me gusta dejar mi impronta en ella. Pero claro, Superman, ¿qué puedes hacer con Superman? Es un icono. No, es como teñir de rubio a Ronaldo, no tiene sentido. No puedes cambiar la imagen física del personaje. Entonces preferí trabajar con los personajes secundarios, en particular Lois Lane. Esta chica que está ahí con ese peinado raro es Lois Lane. ¿Por qué tiene ese peinado raro? Porque es una chica. Y las chicas de vez en cuando hacéis cosas raras. Llegáis diciendo que ve lo que me he hecho en la cabeza, yo no sé por qué en fin. Eso me provocó ciertos problemas con algunos aficionados, porque decían que no les gustaba, y yo les decía, es que los personajes son personas, tienen derecho a hacer cosas que a ti, lector, no te gusta. El lector no es Dios que controla a los personajes deben tener vida más allá del propio gusto de los lectores. Incluso pueden hacer cosas que, como digo, a ti no tiene por qué gustarte. Y por eso le di ese peinado raro a Lois Lane, para remarcar ese hecho, de que más allá de que a ti te guste o no cómo es un personaje, el personaje tiene derecho, esto es muy perandeliano, pero bueno, o sea, el personaje tiene derecho a existir más allá de tu capacidad de dictar cómo debe ser. Tomás, la ciudad estaba muy presente en todo momento, la ciudad era otro de esos personajes secundarios. Hay que dibujar las zonas más brillantes y también las zonas más
más abandonadas de la ciudad. Con todo, movimos al personaje por todo el mundo porque mi premisa es que Superman no es un personaje norteamericano, es un alienígena que cae casualmente en Estados Unidos, pero su hogar es la Tierra. Él ha perdido su planeta, por lo tanto, él lo que protege no es Estados Unidos, él protege el planeta completo. Lo movimos por Budapest, en Europa del Este. Intenté ser muy fiel con las referencias, como veis. El personaje con el que se enfrenta es un extraterrestre que ha sufrido lo mismo que él, pero que cayó en el bloque soviético. Es un extraterrestre que cae en la Tierra, pero cae en el bloque soviético. Entonces las circunstancias son antagónicas completamente. Aquí lo vemos a los dos luchando. Y en esta serie, ya te digo, os digo, movimos al personaje por todas partes, incluso por Irán. Llevamos al personaje a Irán y creamos a un superhéroe iraní, un superhéroe musulmán, se llama Sirocco. ¿Lo veis? En la segunda, Sirocco es un viento, es un nombre que se le da al viento, a un tipo de viento. Como veis, en aquel entonces, en el 2007, era el aniversario de la revolución islámica en Irán. Abajo, en la cuarta viñeta, hay a la izquierda, a la derecha de los personajes, hay un cartel con la imagen de los 3 ayatolas que habían existido hasta aquel entonces. Y abajo hay un cartel en árabe real, que pone aniversario de la revolución islámica. A una amiga marroquí le pedí que me escribiese cómo se ponía y lo pusimos ahí. Bueno, DC colocó estratégicamente carteles y bocadillos para que no se viese nada de eso. El malo de la colección, el villano, está inspirado en el Viejo de las Montañas, que es considerado el primer terrorista musulmán de la historia. Y para ello Sirocco y Superman colaboran juntos. Y este es el señor villano. Yo no quería que fuese un musulmán. Además no tenía sentido, porque precisamente un musulmán y un cristiano, Superman no tiene por qué serlo, pero bueno, en el subconsciente colectivo se entiende que Superman es un WASP, un blanco anglosajón y protestante, en cierta manera es cristiano, o representa al mundo occidental. Los dos se ponen. Entonces yo quise ir más atrás, empecé a indagar en la historia, y me fui a Siria, Mesopotamia, y empecé a buscar diseños de cómo eran los personajes de esa civilización anterior a las civilizaciones que hoy son nuestras, tanto musulmana como cristiana, etc. Y encontré una particularidad en sus diseños. Bueno, esto es un homenaje a Gerón, que es a la pintura exótica. A las chicas se le ven los pechos, eso lógicamente DC lo quitó, pero a mí me gusta dibujarlo así. Yo soy así de raro. Yo le envío a DC cosas que sé que me va a prohibir, pero bueno, que me la prohíban ellos, y si cuela, cuela, y si no, yo le hago un mínimo cambio y después se tapa, pero después me da juego para poder contarlas. Ahí tenéis. Esto era un sacerdote asirio, un sacerdote de Dagón, un dios mesopotámico. Tenía su cabeza, la ropa, la vestimenta que llevaba era una especie de capa y un gorro que en el perfil eran la imagen de un pez. Esa manera de ser representar se ha conservado en la Iglesia Católica hasta nuestros días, en la mitra papal, como veis ahí al amigo Pablo VI llevando su gorrico abierto, y todavía se preserva esa iconografía asiria en nuestra religión cristiana. ¿Veis la imagen? Pues ese es el villano de Superman. Es un señor que existe, que representa un mundo que no es exactamente el musulmán, no es el cristiano, pero es el mundo al que Superman se enfrenta. Aquí lo vemos a los dos, veis su gorrico y su diseño. Ellos me enviaron un diseño de un personaje de Marvel de los años 70 para que tomara referencia, pero yo, respetando el que ellos querían que fuese así, me fui por el rollete asirio, que quedaba muy molón y muy cultureta además. Vemos aquí a Superman volando por el aire, abajo la gente mirando esa evolución del personaje, pues la típica familia nuclear norteamericana, los soldados en el frente iraquí, etcétera, etcétera. A Superman lo llevamos a Perú también, lo llevamos a
Se estuvo moviendo por el Cono Sur, Machu Picchu, etcétera, etcétera. Bueno, aquí una escena también a los superhéroes tienen que estar presentes de alguna manera. Incluso creamos un futuro apocalíptico en el que, bueno, Lex Luthor, Lois, el Parásito y Jimmy Olsen tienen un papel fundamental, porque es un mundo en el que Superman desaparece. En Nueva York Metrópolis está destruida completamente, los personajes intentan sobrevivir en ese entorno cercano a la carretera, a la novela The Road de Cormac McCarthy. Y veis, este es Metrópolis destruida. Esta imagen se hizo en el 2007, yo dibujé esto en el 2007. Tiré de Google Earth para facilitar la tarea, porque si no hubiese sido muy complicado. Mi sorpresa fue que unos años más tarde aparece una película que hace esto. Digo, ¿alguien ha visto algo? ¿Alguien ha leído un cómic que yo conozco? Me parece a mí que el parecido es un poco demasiado similar, ¿no? Si os fijáis, como veis, el intento en los laterales, se ven los túneles de metro, los que están partidos también como consecuencia de ese cataclismo que ha sufrido la Tierra. Y esta es la última página de Superman. No os estoy contando la historia, pero si os fijáis, el guionista me pedía, cuando Superman va a Irán, curiosamente, el guionista Kurt me pide que Superman cuando saluda a Sirocco le da la mano. Y yo le dije, Kurt, Superman está en Irán. Es él el que tiene que adaptarse a sus costumbres. Entonces lo que hace cuando saluda, lo saluda poniéndose la mano en el corazón, que es como se saludan los musulmanes. Entonces una de las cosas en la escena final, queríamos que fuera una escena típica de Superman salvando a una chica de los malosos que le aparecen en un callejón. Pero yo hice un guiño a toda la historia y dibujé a dos skinheads y a una chica musulmana. La chica es musulmana. Superman está aquí, insisto, para proteger el mundo, no para proteger a Estados Unidos. Así que se la colamos a los yanquis perfectamente, sin que muchos se dieran cuenta, y la colección, y esto funciona también muy bien. Pero como veis, hay un montón de información metida dentro de esa página que va más allá de lo que aparentemente se ve. Scorsese llamaba esto contrabando. En los años 40 en el cine se creó un código, el código Hays, que prohíbe contar determinadas cosas, o muchísimas cosas. Pero sin embargo, los cineastas intentaban meter esa información de contrabando. Así la definió Scorsese, y eso es lo que particularmente hacemos, y a mí es lo que más me divierte. Superman funcionó muy bien. Los autobuses de San Diego utilizaron su imagen, la imagen que habéis visto, para adornarlos durante la convención. Y hombre, iba yo en un taxi y digo, siga ese autobús. A partir de vuelvo a Marvel con el tiempo, me encargo de los Vengadores, pero de unos Vengadores especiales, los Vengadores Ultimates. En ese tiempo los superhéroes han cambiado sustancialmente. Ya empiezan las primeras películas de superhéroes y la manera de trabajar con estos personajes es completamente distinta a como se había hecho tradicionalmente. Los superhéroes ya no son vigilantes, ya no son gente que cuando mueren sus padres en un callejón utilizan todo tu dinero, toda tu riqueza para vestirte de murciélago, de mamarracho y salir a pegarle hostias a los que tú quieres que son malos acompañado de un niño en calzoncillos. Eso ya no es así, ya no es así. Ahora los superhéroes son de otra manera. Los superhéroes ahora prácticamente son soldados, son marines. Estamos en un mundo donde Battlefield, donde Call of Duty son productos que la gente consume de una manera voraz, la estética ha cambiado y los superhéroes intentan sobrevivir adaptándose a los nuevos tiempos. Se han adaptado a los nuevos tiempos a través del cine y la representación gráfica icónica es completamente distinta. Nos encargamos de una colección que es los Ultimate Avengers. Es una colección distinta, con una aproximación distinta a los Vengadores clásicos. Este es el universo de estos personajes. Y yo lo primero que hago es trabajar en los diseños de los personajes con los que voy a tener que trabajar. Uno de mis personajes favoritos es Ojo de Halcón. Brian Hitch era quien había comenzado la colección de Ultimates. Él había marcado muy claramente la pauta de cómo debían ser esos diseños. Y yo empiezo trabajando unos pequeños diseños, unos pequeños cambios, por ejemplo, en este personaje de Ojo de Halcón, que después al final no me sirvió porque otro autor había hecho unos cambios que tuve que asimilar como míos. Le di
un toque personal, que es un pequeño tatuaje de un dragón que lleva el personaje en el hombro derecho. Y digo personal porque lo llevo yo, porque es el dragón de Aerosmith, que yo lo llevo tatuado. Intento darle un toque más sexual, BDSM, a los personajes incluso femeninos. Este es un diseño que se aproxima al diseño clásico de la avispa. Este personaje es el personaje de la avispa, pero está hecho de látex, vinilo, para marcar una diferencia con el expandex, con el clásico, con la tela clásica del traje de los superhéroes. Pero donde más me lo ocurre fue en el personaje del malo, en el cráneo rojo. Este personaje no es el nazi que se conoce de las películas, no es este universo no es el universo Marvel clásico, es un universo Marvel distinto. Los personajes tienen orígenes distintos y aunque conservan el nombre, no son exactamente los mismos. Entonces, este personaje no es un nazi, es un personaje actual. De hecho, ya no es ningún spoiler, es el hijo del Capitán América. Capitán América deja embarazada a su novia en los años 40 y cuando él resucita en nuestro presente, su hijo ya ha crecido y se ha convertido en este señor. Y la cara la tiene así porque se ha arrancado la piel él mismo. Entonces yo con os traigo esto como ejemplo de cómo el dibujante modifica. Él puede modificar el guión con un simple diseño. Como cuando la gente dice, pero entonces tú lo que haces, tú no haces la historia. Yo construyo la historia, yo cuento historia, yo no dibujo, yo cuento cosas. Entonces cuando el guionista me pide, ponle unos tatuajes para diferenciarlo del nazi. Y empiezo a darle vueltas y digo, vamos a ver, yo es que tampoco quiero diferenciarlo del nazi. Quiero también que tenga ese punto raruno que tenía el cráneo rojo que sale en las películas. Entonces lo que hago es, empiezo a indagar en los tatuajes de la mafia del este, de la mafia rusa. Empiezo a indagar en cómo eran, cómo son los tatuajes los que marcan la jerarquía dentro de esa mafia, cómo es prácticamente un ejército. Entonces a este señor le doy tatuajes de alto oficial. Son tatuajes, pero que cualquier iniciado en esa mafia del este lo percibe como un militar que ha pertenecido a ese mundo o que pertenece a ese mundo. Con lo cual ya estoy creándole un pasado, estoy creándole un background. Simplemente con unas imágenes ya sabemos que ese personaje ha tenido un pasado donde ha estado, sabemos que ha estado en Rusia, sabemos que ha estado en la guerra de los Balcanes, de los volcanes, como decía mi abuela, y que ese personaje, de ahí hay cosas para tirar de él. La serie arranca con un primer plano de Samuel L. Jackson, de Nick Furia, todo el mundo conoce de las películas, y digo, vale, os voy a dar el retrato de Samuel. A partir de ahora, dejadme en paz. Si no se parece, que no se parezca, pero yo me voy a estar tirando de fotos de Samuel L. Jackson constantemente. Así que hice un primer planaco que era clavado a él y a partir de ahí me dejáis. Como veis, diseños, absolutamente todo es completamente distinto, enfocado más a la línea estética de las películas que a la estética de los comic books habituales. Hay un uso intencionado de viñetas horizontales para que tengan esa visión cinematográfica. Y como veis, incluso el ambiente donde se mueven los personajes es completamente distinto. Este señor es Tony Stark, que es Iron Man, es multimillonario y se mueve pues en los sitios donde se mueven este tipo de gente. Vamos a ser sinceros, ¿no? Así que hay una serie de bocadillos ahí puestos en el centro estratégicamente para tapar a una chica que le está haciendo cosas a la otra chica que está atada. Insisto en el uso de la horizontalidad para las viñetas, para dar aspecto de pantalla de cine. Los personajes, como digo, no tienen nada que ver con los superhéroes habituales conocidos hasta entonces, sino que, insisto, se mueven más en un universo más de militarizado que otra cosa. Y las secuencias de acciones son completamente distintas, no son esos puñetazos que nunca hacían daño, sino que aquí se usan armas, armamento. Hay que ser muy fiel con todo ese tipo de referencias, hay que ser muy fiel te piden un avión y tienes que dibujar un avión que realmente lo sea, una cabina de piloto tiene que ser como deben ser. Yo suelo juego muchísimo, para provocar el ritmo en las secuencias, suelo mover la cámara muchísimo, la acerco, la alejo,
Eso eso transmite una sensación de ritmo, de movimiento, que en el cine es inherente al propio medio, pero que aquí tenemos que crear, porque estamos jugando con imágenes estáticas. Entonces, por ejemplo, si os fijáis en la primera viñeta, los dos aviones, hay uno que está en vertical, casi, otro que está en horizontal, y hay un personaje, veis, el capitán está cayendo, y en la segunda viñeta el personaje se ha metido en el agua, en el mismo punto donde en la primera viñeta se veía cayendo, siguiendo una línea. Bueno, esto te permite facilitar la sensación de movimiento. Insisto, los personajes se mueven por escenarios en los que nunca se habían movido los personajes de los superhéroes. Los vemos aquí de nuevo en las colinas de Pakistán o de Irán. Mucho Call of Duty aquí, ¿no? O sea, saco, ¿no? Modern Warfare aquí a modo veterano. Este es el hijo, este es el cráneo rojo, Aviv. Cuando el capitán se queda congelado, el personaje es cogido, el niño es cogido por el ejército, criado en una base militar, donde el personaje, debido a que es hijo y que tiene el suero del capitán, tiene unas habilidades suprahumanas, y ahí es entrenado, hasta el personaje se vuelve loco y se la lía parda, como veis ahí, o sea, que no deja títere con cabeza. Se carga todo Dios, y en el grado extremo de locura coge ese cuchillo y se convierte en esto, y hace esto. Esto difícilmente hace unos años se podía hacer en los cómics de superhéroes. Todavía la violencia se puede mostrar en grado extremo, lo que no se puede mostrar es el sexo. El sexo está absolutamente prohibido en los cómics. Fijaos lo malo que es que se dedica a hacer estas cosas. Si tú ves esto y tú dices, este tío es bueno, es que tú tienes un problema. Porque ya más malo no lo hay. Esta secuencia, de hecho, esta chica que tiene las tijeras en la última viñeta es la avispa, la que vimos antes con el diseño ese. Y bueno, están en Rusia. De nuevo, lo que os comentaba de cómo se modifica, cómo se crea ese pasado a través de unos mínimos detalles visuales. La chica son dos científicos, están en un apartamento ruso en Moscú. Y bueno, pues Cráneo Rojo tiene al bebé, a su hijo recién nacido, apuntándole con un pistolón, y a su marido, que originalmente estaba desnudo. Marvel le puso unos calzoncillicos en la silla y unas tijeras, la veis en el suelo clavadas delante de él, unas tijeras enormes. Entonces el Cráneo le dice a la chica que si no mata a su marido con las tijeras, le dispara al bebé. Ella empieza a matar al marido, no se puede mostrar cómo lo mata, pero en cualquier caso el Cráneo Rojo tira al niño por la ventana. Yo dibujé al niño, Marvel me pidió que lo cambiara, tuve que recurrir a este recurso, la mano y la sombra, con lo cual, bueno, se ve que el niño está saliendo, pero no se ve el niño, literalmente. Y después pues, ya los malosos se dedican a violarla. ¿A quién se le ocurre hacer pactos con un malo? Decirle que sí tiene poco sentido, pero bueno. Lo divertido de todo esto es que yo cuando dibujo esta secuencia dibujo a los malos fumando. Claro, están bebiendo vodka y están fumando. A ver, tío, son malos, coño. ¿Veis? Pero Marvel permite que se cuente esto, permite que se cuente que un malo apunta a un bebé, que lo tira por la ventana, que la señora mata a su marido con la tijera, pero le borra los cigarritos a los malos. Fijaros la primera viñeta, que el tío está así, pero no tiene nada en los dedos. Está diciendo, bien, victoria, lo hemos conseguido. Son paranoias, son cosas absolutamente ridículas que ocurren en este mundo de los cómics, pero son cosas que pasan. ¿Veis? Las secuencias, la narrativa y todo es completamente distinta de la habitual. Y aquí, hacer este tipo de cosas a mí me divierte mucho, porque vemos al Capitán América cargando contra un grupo de militares que le están apuntando. Bien, es el Capitán América. Es un jugador de fútbol americano. ¿Veis? Está cargando contra los soldados como si estuviese en un partido. De más americano que esto no hay nada, ¿no? Los escenarios, ¿veis? El lujo asiático, París. Cuando le envié esta página a Mark Millar, el guionista de la colección, Mark es el guionista de Kick-Ass, el creador de Kick-Ass,
de las películas que conocéis, Wanted, etcétera. Estaba precisamente en París, en un hotel en la Concordia. Me dice, joder, Carlos, tío, estoy viendo la página y estoy ahora mismo viendo por la ventana exactamente el lugar que tú has dibujado, ¿no? Había que dibujar París, había que reconocer París. Dibujé a la Viuda Negra con un movimiento, practicando los movimientos del parkour, de los yamakasi, que no es una palabra japonesa, sino que es africana. Y bueno, insisto que te tienes que informar de todo, tienes que tener referencias visuales de todo, aprender, incluso las propias peleas de los personajes son completamente distintas a las habituales. ¿Qué es lo que le está haciendo el Capitán América a Hulk? Dándole una patada en los gitanales, como dicen algunos, ¿no? De ahí paso, me quedo en el universo Ultimate, que a mí particularmente me gustaba muchísimo, y paso a Ultimate Thor. Esta es una de las colecciones más psicotrónicas en las que yo he trabajado, pero con las que más me he divertido, aunque el resultado final, por culpa de factores como el entintado, no haya sido del todo satisfactorio para mí. Pero la colección en sí, el trabajo que yo hice, me divirtió muchísimo y me gustó muchísimo. Es Ultimate Thor, es el origen de Thor, es una colección donde Thor es el protagonista. Y empiezo a trabajar en los diseños de Loki, que Bryan Hitch trabajó muchísimo también con el personaje, lo cambió de ser el feo oficial del universo Marvel a ser el señor de las mentiras, a ser alguien que podía adoptar el aspecto físico de quien quisiera. Entonces yo empecé a trabajar mucho en los personajes y el tema de diseño aquí es vital, porque yo quería hacer un Asgard, un universo mítico que fuese distinto a lo conocido, pero que al mismo tiempo tuviese claves que fuesen reconocibles por la gente que disfruta de ese universo. ¿Y quiénes son la gente que hoy día están más conectados con el universo nórdico, con el universo escandinavo? Los metaleros. Así que digo, colega, hay que tirar del metal aquí. Entonces hago un diseño de Odín distinto también. Está sacado de una estatua de Odín. Odín en el universo Marvel hasta entonces era una especie de Papá Noel escandinavo, un señor gordito con el pelo largo. Tú le quitabas a Papá Noel el traje, se lo ponías a Odín y no cambiaba nada. Digo, vamos a hacerlo algo distinto, ¿no? Entonces le coloqué esa piel de oso colocada, los broches vikingos típicos y en particular los tres amigos de Thor. Le puse Falstaff, me equivoqué, mi mente fue por otro lado, era Fandral. Falstaff es el personaje shakespeariano. Y de aquí tiré de Nightwish, metal pa' niñas, con perdón, a Kerry King de Slayer, que es Falstaff. Y este es muy divertido porque cuando le envié los diseños me dice, oye, no utilices a Johnny Depp. Digo, hombre, es que no es Johnny Depp. Dice, ¿quién es? Digo, hombre, metal tampoco, es mucho, pero es Vilevalo. Es un cantante de metal, ¿no? O él se autotitula de metal. Digo, pero se parece, pero no es Johnny Depp. Que al final lo utilizamos. Incluso a Loki intenté trabajar, hacer un diseño que fuese incluso andrógino, que se moviese en cualquier esfera. Lo acerqué un poquito a Marilyn Manson y al final acabó tirando entre Mick Jagger, Marilyn Manson, en fin, una cosa muy rara. Pero yo me lo pasé muy bien. Y al final quedó así. Lo dibujaba incluso con plataformas, movimientos un tanto andróginos. Y este es el trío de personajes, Thor, Loki y Balder, que son los tres hermanos. Lo que hice fue, cada uno tenía un arma distinta. A Thor, obviamente, el martillo. Balder es la espada. Y Loki, que es el pérfido, el malvado, utiliza el arco. ¿Por qué? Porque es el arma que mantiene una distancia física con los personajes, con el resto de personajes. Me pareció que era el arma adecuada. Yo la uso, por eso soy pérfido y malvado. La serie comienza así, con el Ragnarok, con la muerte de Balder, por un flechazo, los cuervos de Odín y Asgard medio destruido. Y aquí es donde empieza la locura. Asgard está invadido por los nazis. En los años. Claro, bueno, o sea, a poco que sepáis algo de esto, sabéis que, bueno, Hitler tenía muchísimo interés en la mitología escandinava, en toda mitología por extensión, pero en particular la escandinava, que la consideraba como suya. Y el guionista
empieza a trabajar, dice, Carlos, tiramos por aquí, vamos a tirar por aquí, claro que sí, hombre. Y creamos una paranoia absoluta donde Loki se establece un pacto con Himmler. Himmler le deja sus tropas, invaden Asgard para él controlar el trono y después Loki ayuda a Hitler y a Himmler a conquistar el resto del mundo. Así que empezamos con la invasión de los nazis en Asgard, acompañado por los gigantes de hielo. No sé por qué el colorista dibujó de marrón el bastón de hielo que lleva el... Me he dado cuenta ahora, no me he dado cuenta de eso, que ese es el árbol de Asgard. Y ya puestos en continuar con la paranoia, digo, mira, a los gigantes de hielo le vamos a dar trajes nazis. No nos vamos a cortar un pelo, tío. O sea, son cómics, con chorradas, son gigantes de hielo, ¿por qué no van a ir vestidos de nazi? Pues lo vestimos de nazi. Bueno, no lo pasamos en grande con esto. Ven los diseños, el diseño del sol negro mitológico es el que lleva a la ciudad de Asgard y en el centro el Aesir, el árbol. También pasábamos de escenarios completamente distintos. Aquí trabajamos en unos laboratorios en Europa, de la Comunidad Europea, que para los americanos es importante, por algún motivo raro. Y aquí está Thor encerrado, porque en principio la gente cree que ese tío no es Thor, que ese tío es un loco que tiene poder, pero que se monta su historia, porque todo lo que estamos viendo, todo lo que está contando él escribiendo la historia en el suelo con runas. Entonces la gente lo considera que algo pasa con ese tipo, pero que, hombre, que la mitología nórdica no existe, no existen los dioses, no existe nada de eso. Llega un amigo suyo, llega una especie de psiquiatra que lo está ayudando, que es un señor con bastón. Os cuento una anécdota pequeñita. La cuestión está en que Thor siempre ha sido... Siempre, curiosamente, todo el mundo lo sabe, los superhéroes tienen un alter ego humano, o el humano tiene un alter ego superheroico. Es decir, Capitán América es Steve Rogers, Spider-Man es Peter Parker, Superman es Clark Kent, Batman es Bruce Wayne. Thor era un médico cojo, que un día, haciendo un crucero por los fiordos noruegos, se baja, entra en una cueva y se encuentra un bastón. Lo choca contra el suelo y se convierte en Thor. Bien, absolutamente coherente. Cualquiera que haya hecho un crucero le ha pasado eso o cosas peores. En este caso quisimos cambiar todo eso porque tenía así como poco sentido. Pero con todo y con eso, a mí la idea del médico cojo me gustaba. Y es que es muy House, coño. O sea, un médico cojo y con mala leche, digo, tiene que ser House. Entonces, aquí Thor no era el médico cojo, pero sí lo era ese señor, ese psiquiatra que lo estaba hablando. Entonces yo tiré no de House, sino del amigo de House. El guionista me pide, vamos a hacer incluso combates de gladiadores en Asgard. Bueno, ¿por qué no, hombre? Venga, está. Te mola Espartaco, ¿eh? Te mola las películas de gladiadores, ¿eh? Entonces, bueno, pues vamos a dibujar a estos señores peleando como si fueran Espartaco. Esto no deja de ser una mezcla entre, ahora que lo veo, entre Hijos de la Anarquía, Espartaco, o sea, aquí de todo. Pero molaba. Estas secuencias Vuelvo a insistir en la horizontalidad para mantener ese toque cinematográfico. Y aquí cuando ya los ejércitos nazis, los gigantes de hielo, entran en Asgard. Matan a Heimdall, le cogen la sangre, le quitan la sangre y, veis, en la tercera viñeta está Heimdall, que es el guardián del Bifrost, del arcoíris, le quitan la sangre y se produce un fenómeno de comunión. Para que sobrevivan en Asgard, los soldados nazis tienen que beber la sangre de Heimdall para no morir al entrar. Entonces se les ve todos con la boca manchada de sangre. Y Loki, que, a ver, le falta el bigote para ser Hitler, o sea, no me digáis que no. Es Hitler con pelo, o sea, una mezcla entre Hitler, Marilyn Manson, ya digo, una cosa muy paranoica. Aquí los vemos ya, los Panzer y todo eso invadiendo Asgard. A ver, esto ya a mí me lo dan de pequeño y hubiera flipado. O sea. Aquí vemos a Thor en su celda prisión y aquí vemos a su amigo, que es Balder. Al final se descubre que Donald Blake es Balder, ese señor cojo. Y
el TVO termina con esta viñeta, una lucha entre Thor y Hulk, que enlaza con el origen de los Avengers, de los Ultimate Avengers. O sea, conectamos una colección con otra y también, como digo, es una colección con la que yo me lo pasé realmente bien, muy divertido, aprendí muchísimo. Ya os digo que una de las grandes cosas que tiene esta profesión es que aprendes muchísimo, aprendes porque hay temas que de buenas a primeras tienes que acercarte, los conoces de manera tangencial y de buenas a primeras descubres que tienes que profundizar en ellos como no imaginabas. ¿Qué es lo último que estoy haciendo ya por acabar? Pues este último año, o estos últimos meses, han sido algo más que un año, he estado trabajando en Capitán América, que también es un personaje que supongo conocéis todo y que me enlaza precisamente con la anterior charla que tuve aquí sobre la colección, sobre este personaje. Así que tampoco voy a profundizar demasiado en eso. Pero sí os voy a dar unos ligeros apuntes para los que no sepáis de qué va la cosa. Como veis, este es el número 25, se publicó la semana pasada en Estados Unidos y deja muy claramente anunciado quién es el nuevo Capitán América. Esto es una maniobra comercial de Marvel como nunca se ha hecho otra. Marvel lleva anunciando quién es el Capitán América desde hace 5 meses. Y va en la portada del TVO te hace esto, como si no todo el mundo no lo supiera ya. Pero bueno, en fin, son cosas de ellos. El caso es que hemos cambiado al Capitán América, lo hemos convertido en un afroamericano. Uno de los personajes secundarios es el Halcón. Es un personaje que se crea en los años 60, inspirado en O.J. Simpson o en Harry Belafonte, según otro, en Sidney Poitier. Las típicas escenas del deporte, estrellas del deporte y del cine norteamericano, afroamericano de la época. Y hemos hecho que el Halcón se convierta en el nuevo Capitán América. Es decir, el Capitán América ya no es un tipo blanco, ya es un tipo negro afroamericano. Es este señor. Y os pongo estas páginas porque en ella hay un poco de todo lo que yo os he querido contar y hasta qué punto llega la locura muchas veces de los editores y de los lectores norteamericanos. Estas páginas que vais a ver han servido para que muchos fans en Estados Unidos, una gran masa de fans, pida la cabeza del guionista, que lo echen de Marvel. ¿Por qué? Pues os lo explico. Porque en Marvel tú puedes mostrar a un señor siendo destripado, le puedes sacar las tripas, le puedes sacar el cerebro, pero los personajes no pueden tener sexo. Se puede insinuar, faltaría más, que tienen sexo, si no, ¿cómo iban a nacer o cómo iban a tener hijos? Pero no se puede mostrar ese sexo. Yo ya habéis visto que a mí me da por meter cositas sexuales de vez en cuando, pero aquí quisimos ser más, no explícito, pero sí más abiertos. Entonces hicimos una secuencia donde el personaje del Halcón está en su apartamento, un apartamento no tiene muros, es todo cristal, sería pues como si el Assassin's Creed viviera en Nueva York, viviría en un sitio elevado rodeado de cristal para poder ver la ciudad, que es algo así como el nido del halcón, está bien hilado. Entonces, bueno, pues yo también, como veis, él se despierta y ve que a su lado hay una chica y descubre, o sea, empieza a intentar, tiene un resacón e intenta averiguar qué ha pasado, pensar qué ha pasado. Y recuerda que la noche anterior en su apartamento, ahí hubo que hacer un diseño del apartamento, no existía, y empecé a darle vueltas, ¿cómo sería este señor? Porque este es un superhéroe, no es un rapero, no es el típico estereotipo, cliché de afroamericano neoyorquino que escucha a Public Enemy, o sea, no es, o a CeeLo Green, no vamos de eso, estamos en otro nivel. Entonces se me ocurrió colocarle un cartel de Miles Davis. Es, bueno, pues escucha jazz, es un tipo ilustrado, instruido, con estudios. Está con esa chica. Esa chica está hablándole de que su 23 cumpleaños, yo no sé qué. Pero esa chica proviene de una dimensión alternativa, donde tenía 13 años. Y ha crecido muy rápidamente. De 13 años ha pasado a tener equivalentes de 23. Bueno, cuando dibujo eso es cuando me entero de la muerte de mi paisano Paco de Lucía. Entonces, entre la colección de discos, veis al fondo, pues hay unos cuantos dedicados a Paco. El caso es que dibujamos esto. Él está recordando que han estado bebiendo y que de repente, bueno, pues de nuevo la viñeta de abajo, ella se ha despertado, él la mira, ella se pone una camisa de él, que es una cosa muy bonita, muy de película de Jennifer Aniston.
Y están charlando, están haciendo sus cosillas, están frotando. Y de repente ven que el malo ha hecho maldades. Bueno, problemas. ¿Veis alguna diferencia entre esta página y esta? El sujetador, exacto. Sujetador y calzoncillicos que lleva él. ¿Lo veis? Es muy habitual en Estados Unidos. La gente cuando tiene sexo en la cama, lo primero que hace es levantarse y ponerse la ropa interior para dormir. Eso es lo más típico de allí. Si no Victoria's Secret, ¿de qué viviría? Bueno, pues a pesar de que no se ve, no se ve nada, porque yo intencionalmente busco los ángulos para que no haya nada genital que verse, a Marvel le parecía eso un escándalo. Entonces hubo que añadirle esa ropa interior y esos calzoncillos. Como veis, la ropa interior de ella va muy bien con la ropa que lleva. La ropa es un homenaje a Lilo, el personaje de El Quinto Elemento. Pero como veis, el sujetador ese es lo mejor que encaja con ese vestido, ¿no? Pues se le vería el sujetador a todas luces, pero en fin, bueno, había que ponérselo y se le puso. Aquí veis, en la 1, 2, 3, en la cuarta viñeta, que vuelve a pasar lo mismo. Vuelven a aparecer ropa interior de repente donde no la había. Insisto que son planos, al halcón no se le ve la garra y a ella tampoco se le ve nada, en fin, bueno, se le ve un poquito los pechotes, pero en fin, joder, que tampoco para asustarse, vamos, digo yo, ¿no? Y aquí ya, esta página ya directamente se dibujó censurada, entre comillas, ¿no? Ya tiene el halcón los slips puestos. Bueno, pues para mucha gente esto fue un escándalo. ¿Por qué? Porque el halcón había violado a una niña de 14 años. ¿Estáis locos? Vamos, o sea, ¿veis aquí la violación por algún lado? ¿Veis algo? A ver, fijaros en la quinta viñeta. ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué le está cogiendo? Está cogiendo la botella de champán, que la tiene él estratégicamente situada sobre el muslo. Está claro que ella quiere. Está claro que quiere. ¿Eso de que es una violación? Y bueno, está claro que no tiene 14 años. O sea, me parece a mí que si tú dices, esta tía tiene 14 años, bueno, creciditas las ponen, ¿no? Además que en un bocadillo lo ponía claramente, es mi 23 cumpleaños. Bueno, pues no sabéis la que se armó en Estados Unidos, gente pidiendo a la cabeza que esto era una barbaridad, que esto debería ese tío estar en la cárcel, yo no sé qué, el hombre asustado, pero Carlos, ¿qué he hecho yo? No, tranquilo, que tú no has hecho nada. Así que al final las cosas se han apaciguado, no ha pasado nada y bueno, pues todo ha quedado en aguas de borrajas, pero alguien ha tenido los 15 minutos de fama que decía Andy Warhol que todo el mundo busca en algún momento de su vida. Este es el nuevo Capitán América. Yo iba a dejar la colección cuando el guionista me dice, Carlos, es que quiero convertir al halcón en el Capitán América. Digo, me quedo contigo, tranquilo. Lo hacemos, porque esa es una idea que todo el mundo ha tenido. Es una idea inmediata, como convertir a Robin en Batman. Es algo que uno da por hecho que un día va a suceder. A mí me gustó muchísimo formar parte de ese equipo porque es una idea que como aficionado siempre había tenido en la mente. Entonces os enseño el diseño final, que es este, pero mientras hablaba con el dibujante, con el guionista, y después me dediqué a hacer un primer boceto del personaje, y este fue el que me salió. Esto no lo ha visto nadie, solamente lo ha visto el editor, el guionista y vosotros. O sea que no lo he mostrado nunca en ningún sitio, ni siquiera lo he puesto en Facebook, ni nada de eso. Y a partir de este diseño trabajé, fui modificando elementos, coloqué esas rayas militarizadas en el símbolo alrededor de la estrella que lleva el Capitán América en los últimos diseños, pero me di cuenta de que si le hacía un pequeño cambio, funcionaba como si fueran alas. Esas rayas, que al lado del pecho, al lado de la estrella, si las modificaba, se convertían en alas, con lo cual convertía al halcón en un capitán de aviación, lógicamente. Le cambié un poco los goggles, las gafillas que lleva, lo hice un poco más agresivo. Se ven ahora aquí. Y
aquí todavía no está, aquí con las alas, el escudo ya no lleva las bandas de cuero, sino que es magnético, lo lleva a la espalda cuando está volando, pues no desequilibraría y además estéticamente no funcionaría demasiado bien. Entonces sencillamente se lo pone a la espalda. Y estas son las páginas en lápiz de la presentación del Capitán América, del nuevo Capitán América, de Obamator, como alguien lo ha llamado. Aquí aparece vestido con su traje y aquí con el escudo por primera vez. Estas páginas acaban de aparecer en Estados Unidos. La semana pasada aparecieron publicadas. Y eso es el viaje por lo que yo particularmente hago como dibujante de superhéroes. Si algo he querido dejar claro es que esto mola mucho. Esto mola. Se mola dibujarlo. Sabes que además te va a dar dinerito. Esto es lo que yo llamo el dibujo de la camiseta o del póster, es decir, el dibujo que la editorial va a utilizar para imprimirlo en camisetas y tal, y te va a dar rendimiento. Pero como narrador, a mí lo que me interesa es contar las cosas tal y como os las he estado enseñándoos a vosotros. Me encanta contar historias. Yo lo que hago es contar historias, no dibujar a lo no cabreado. Muchas veces uno incluso actúa en contra de sus propios intereses, porque yo sé que hay cosas que no son las que el público espera recibir, que espera recibir otro tipo de trabajos. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que trabajamos con personajes heredados, salvo en mi caso con Arrowsmith. Los demás personajes existen antes que nosotros y por lo tanto hay un público que está ahí esperando recibir a unos personajes hechos de una determinada manera. Y yo soy consciente de que muchas veces mi aproximación a esos personajes no es la que el público quiere. O no es la que el público espera. Lo que intento es que la quiera. Eso es una frase de Rafael Azcona, un guionista de cine, que decía que al público hay que darle lo que quiere, pero no lo que espera. Y yo intento alejarme de lo esperable, de lo que ese público está pensando que va a recibir. Y como digo, lo que intento es que ante todo los personajes sean personas. Los construyes como personas y después das esa fase superheroica que es la que el público está queriendo ver en todo momento, que es esas luchas, esos puñetazos, esa estética que utilizaba Sam Peckinpah en el cine, esa estética de la violencia, que a mí también me gusta trabajar, pero que no es nada si no tiene el contraste del otro. Si los tebeos no ocurren en calles, si no sale gente, si no salen niños, si no salen ancianos, si no salen coches, si no salen árboles, los personajes están vacíos. Tienes que aprender a dibujar absolutamente de todo. Por eso, si alguno de vosotros tiene interés en formar parte de este mundo, que sepa que lo primero que tiene que hacer es dibujar la vida. Y después ya vendrá la fantasía, que será lo que todo el mundo quiere. Pero lo que le daréis será fantasía viva y no páginas llenas de mamarrachos haciendo el tonto. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que lo hayáis pasado bien.